Vamos a hablar del esófago y las principales patologías que tienen traducción radiológica, sobre todo con los estudios contrastados que afectan al esófago, que tiene el esófago, que no van a ser todas, pero sí algunas y las más frecuentes. Antes de empezar con las patologías del esófago, tenemos que hablar de las improntas radiológicas que tiene el esófago. El esófago, cuando hablábamos en anatomía, que es un conducto que desciende por el tórax y que pasa por detrás de la tráquea y por detrás del corazón, ¿se acuerdan? Atraviesa el diafragma y llega al estómago. Uno en ese contexto pensaría que es un órgano tubular que tiene un sentido o un trayecto derecho hacia el estómago. Pero en realidad ese esófago tiene curvas, no es derecho, sino que tiene curvas y tiene improntas. Las improntas son como muecas que dejan en el esófago los distintos órganos o estructuras que están o se apoyan sobre él cuando él recorre el tórax hacia el estómago. Estas improntas esofágicas son el callado de la aorta, ahora las vamos a ver en imagen, el callado de la aorta, que hace una impronta, la impronta superior, la impronta media la hace el bronquio fuente izquierdo y la última la hace la aurícula izquierda. Es decir, que el esófago, en vez de bajar como un tubo recto hacia el estómago, tiene que ir esquivando estas estructuras y dejan cada una de ellas las improntas esofágicas, que son tres. En esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Ahí acomodo un poquito mejor, vemos cuáles son esas improntas. No sé si voy a acomodar el celular así. Fíjense acá cómo tenemos que el callado de la aorta da esta impronta esofágica. Este es un esófago normal, ¿sí? Pero ven que no es derecho, sino que esta impronta que da acá es el callado de la aorta. Ahí no sé si se llega a apreciar que está el bronquio fuente izquierdo. Fíjense que está en un corte transversal. ¿Ven ahí el circulito negro? Ese es el bronquio fuente izquierdo que hace esta impronta esofágica. Y más abajo está la impronta que hace la aurícula izquierda. Por ahí en este no se ve, en este ángulo, pero fíjense en esta imagen que está acá. Miren esta imagen, ¿sí? Esto está marcando un esófago visto de perfil, como les digo, que no baja derecho hacia el estómago, sino que cuando bajaba, ¿se acuerdan que hablábamos que pasa por detrás de la tráquea y por detrás del corazón? Bueno, miren cómo el esófago, ¿sí?, pasa por detrás del corazón. En este caso tenemos a un paciente con una insuficiencia cardíaca y con un agrandamiento de la aurícula izquierda, que es la posterior, la aurícula izquierda la que está por detrás, en la posteromedia. Entonces ahí fíjense cómo al agrandarse la aurícula izquierda comprime el esófago, hace esta curva, pero fíjense qué chiquito que queda acá, ¿sí? Porque acá está comprimido, por lo tanto hay una dificultad en el pasaje del contenido. Fíjense el tamaño del esófago a esta altura, ¿sí? Acá se dilata un poco más y acá cómo se obstruye por la aurícula izquierda y cómo se adelgaza la columna de vario que pasa a través de él. Esto es una impronta patológica, pero esta impronta también es normal porque la aurícula izquierda en situaciones normales también desplaza al esófago. Entonces, no siempre que vean una estructura así del esófago pueden pensar que es un esófago patológico, sino que estamos hablando de las improntas normales que tiene este esófago, ¿sí? La arteria aorta, o el callado de la aorta, el bronquio fuente y la aurícula izquierda. Bien, ahora empezamos con la primera patología, acalasia. La acalasia es una patología que afecta principalmente al músculo liso del esófago. Dentro de esto, el más afectado es el esfínter esofágico inferior, que lo que ocurre es que hay una contractura excesiva de este músculo. No es que afecta al músculo y lo relaja o impide que se contraiga, sino lo contrario. La acalasia es una patología del esfínter esofágico inferior en donde el músculo se contrae en forma excesiva y no se relaja durante la deglución. Recuerde que en el momento de la deglución, es decir, cuando nosotros tragamos, tenemos dos esfínteres, el esofágico superior y el esofágico inferior. El esofágico superior era el esfínter que se mantenía cerrado para que no entre aire mientras respiramos. Y en el momento de la deglución se abre, pasa el alimento y se vuelve a cerrar inmediatamente. Un esfínter es algo que abre y cierra, como una válvula, ¿sí? El esfínter esofágico inferior, que está a la altura del hiato diafragmático, ese es el que se abre para dejar pasar el alimento hacia el estómago y se cierra para evitar el reflujo del ácido del estómago hacia el esófago. Bueno, en lo que ocurre en la acalasia es que hay una contractura de ese esfínter esofágico inferior, no se abre en el momento de la deglución, por lo tanto hay una dificultad en el pasaje del bolo alimenticio hacia el estómago.
¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Bueno, si recuerdan, el término disfagia habíamos dicho que era la dificultad en el pasaje del alimento hacia el esófago. Es como que uno siente que el alimento le queda ahí en el tórax y no desciende. Bueno, eso es la principal manifestación clínica de la acalasia. Pero lo típico de la acalasia es que la disfagia es tanto para sólidos como para líquidos. Como el esfínter está cerrado y contraído y no pasa el contenido a través de él, uno siente dificultad y siente que todo queda en el esófago, tanto sólido como líquido. Esto hay que diferenciarlo del cáncer esofágico, en donde se acuerdan que el cáncer es algo que crece hacia el interior del órgano, en donde también produce disfagia, porque ese cáncer, que es una masa que crece, obstruye el pasaje del alimento por el esófago. Pero la disfagia por el cáncer es progresiva, porque el cáncer va lentamente obstruyendo cada vez más el esófago. Entonces, primero la disfagia es para sólidos, después la disfagia es para las pastas, sería para lo que sería como, como es algo no tan sólido, pero algo más licuado, y por último la disfagia para líquidos, ¿sí? Porque cada vez se obstruye cada vez más. Entonces, cuando una disfagia es de entrada para todo tipo de alimentos sólidos y líquidos, hablamos de una posible acalasia. Si la disfagia va aumentando y cada vez se dificulta más el consumo de distintos alimentos, aunque bajen de consistencia, hasta llegar a la etapa final de disfagia para líquidos, esa disfagia progresiva posiblemente sea un tumor o un cáncer esofágico. Después de la disfagia también, como el contenido no pasa del esófago y queda dentro del esófago, tenemos la regurgitación. ¿Se acuerdan que regurgitación era cuando el contenido llegaba a la boca, pero en vez de producirse un vómito, nuevamente era deglutido? Obviamente que si el contenido queda en el esófago y no baja, va a haber halitosis, y por no llegada de los alimentos hacia el aparato digestivo, al tubo digestivo y la absorción intestinal, hay adelgazamiento, ¿sí? Esta enfermedad evoluciona en forma crónica y progresiva. Es decir, como que si uno la deja evolucionar, no es que va a curar sola, sino que cada vez esa contracción del esfínter va a ser peor y va a complicar más el asunto. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Acá me salió mal la letra, me faltó la mayúscula. ¿Cómo se hace el diagnóstico de acalasia? Uno la puede sospechar a partir de una RX simple de tórax, obviamente con los síntomas que hablamos recién, pero con la RX simple de tórax se puede observar la ausencia de cámara gástrica. ¿Por qué no haber cámara gástrica? Porque al estar el esfínter cerrado, el aire que habitualmente deglutimos cuando tragamos o cuando comemos no pasa al estómago. Por lo tanto, no va a haber cámara gástrica y sí se puede ver niveles hidroáreos a nivel intestinal. Entonces, con la sospecha clínica y con una RX simple, o sea, con la sospecha según los síntomas, y una RX simple que pueda hacer sospechar la presencia de acalasia, se hace un estudio contrastado, en donde se acuerda que se contrasta con varios, el tubo digestivo. Bien, ¿qué se va a ver en la RX contrastada? En esta sería una seriada, en un tránsito esofágico sería, o la seriada esófago gastroduodenal. Bueno, obviamente como el esfínter está contraído y el contenido está acumulándose dentro del esófago, hay una dilatación esofágica. Además hay algo que pasa, que el esófago primero va a traer la musculatura del esófago, el peristaltismo del esófago, va a tratar de propulsar ese alimento a través del esfínter. Y como no lo va a poder hacer, esa musculatura termina agotándose, distendiendo las fibras y aflojando al esófago, para decirlo de algún modo. Entonces el esófago va a estar dilatado, va a estar tortuoso, tortuoso sinuoso. Sinuoso es como una S. Esa propia dilatación hace que tenga el aspecto de S. Va a dar una imagen en rodilla, que ahora se las voy a mostrar, de este esófago dilatado y tortuoso. Y el esfínter se va a mantener contraído. Y ese esfínter contraído, por donde no va a poder pasar el contraste, da una imagen en pico de pato. ¿Sí? Acá me faltó que el esófago sinuoso da una imagen en rodilla y el esfínter da una imagen en pico de pato. Entonces, vamos a mirar acá. Acá vemos el esófago, cómo está tortuoso y dilatado. Miren el tamaño de este esófago. Acá vemos la rodilla que se forma por esta curva que hace el esófago, la imagen en rodilla. Y acá tenemos la contractura del esfínter que no relaja. Miren qué finito que está. Y obviamente que está contraído, pero algo de contraste pasa. Entonces acá vemos el contraste del esófago, perdón, del estómago. Este es el pico de pato. Un esófago dilatado, tortuoso, sinuoso, con una imagen de rodilla, con un esfínter contraído, una imagen en pico de pato y después el contraste que pasa al estómago.
Esos son los principales signos radiológicos de acalasia. Seguimos. Bueno, acá vemos de vuelta otras imágenes, son siempre lo mismo. Acá vemos la rodilla, acá vemos la imagen en pico de pato. Ustedes van a decir, ¿y dónde está el pico de pato, profe? Y bueno, a veces en radiología pasa eso. Dice que esto se parece a la mordida de una manzana y cuando vemos la manzana no está, o el pico de pato y cuando lo buscamos el pico de pato no está. Pero bueno, esta imagen así, en donde se achica la columna de contraste por la contractura del esfínter, se llama imagen en pico de pato. Para terminar con la acalasia decimos que el diagnóstico definitivo se hace mediante la manometría. La manometría es el estudio de la presión que hay a la altura del esfínter esofágico inferior. Se mete con un endoscopio a través de las fosas nasales, se llega al esfínter esofágico inferior, se coloca un manómetro y se mide la presión que existe ahí. Entonces ahí se diagnostica en forma definitiva la acalasia y el tratamiento con el mismo endoscopio se hace una dilatación con balón del esfínter, al igual que hablábamos en la angina de pecho. ¿Se acuerdan que dilatábamos la arteria coronaria con un balón? Bueno, en este caso también se insufla un balón y ese balón va a desgarrar y a desmembrar algunas fibras musculares del esfínter y eso va a disminuir su presión y permitir que el alimento pase a través de este esfínter. Y esta creo que era la última con respecto a acalasia, así que vamos a cortar y en el próximo video les explico el divertículo de Senker y la hernia de hiato.